El viento helado del otoño soplaba entre los árboles desnudos de Hollow Creek, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Las hojas secas se acumulaban en las esquinas de las calles, y el aire olía a madera húmeda y calabazas podridas. Era 31 de octubre, y el sol se ocultaba detrás de una hilera de casas antiguas, cuando la oscuridad comenzó a deslizarse como un manto espeso. Cada año, los vecinos decoraban sus jardines con esqueletos de plástico y faroles tallados. Pero había algo distinto esa noche. Quizás era el silencio, o el hecho de que, por primera vez en 20 años, nadie se atrevía a ir a la casa de los Miller, una mansión vieja, inclinada hacia un costado, con las ventanas tapiadas y una verja oxidada. Los más jóvenes decían que estaba maldita. Los viejos simplemente no hablaban de ella. A las 6 en punto, los niños salieron disfrazados: fantasmas, zombies, brujas, vampiros. Sus risas se mezclaban con el crujir de las hojas bajo los pies. Pero en la esquina de la calle Pine, un grupo se detuvo. Frente a ellos, la casa de los Miller parecía observarlos. En el jardín había una sola calabaza encendida, con una expresión grotesca, como si alguien la hubiera tallado con rabia. La vela en su interior parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse. «Dicen que si miras dentro de esa calabaza, ves tu propia muerte», susurró Josh, el más valiente del grupo. «Mentira», replicó Emma la menor, con una linterna de gato negro en la mano. «Es solo una historia, pero en Hollow Creek, las historias eran peligrosas, y esa noche una vieja promesa estaba por cumplirse». El reloj del campanario marcó las 7. En la tienda de comestibles, el señor Daniels bajaba las persianas mientras escuchaba las últimas noticias por la radio. El locutor advertía sobre una inusual tormenta eléctrica que se acercaba desde el norte. Sin embargo, el cielo sobre el pueblo permanecía completamente despejado, con una luna anaranjada, enorme, suspendida en lo alto. Daniels miró hacia la calle vacía, y por un instante, juró haber visto a una niña parada frente a su tienda. Llevaba un vestido antiguo, cubierto de ceniza. En las manos sostenía una cesta con caramelos derretidos. Cuando él parpadeó, ya no estaba. En las afueras del pueblo, una pareja de adolescentes, Rick y Marla, caminaban hacia el viejo cementerio. Querían filmar un video para las redes sociales, algo que probara su valentía durante la noche de Halloween. El portón del cementerio estaba entreabierto. El óxido rechinó al empujarlo. El aire olía a tierra húmeda y a flores muertas. «Vamos a grabar al lado del mausoleo de los Miller», dijo Rick encendiendo su linterna. El apellido volvió a aparecer. La familia Miller había desaparecido por completo en Halloween de 1983. Nadie supo nunca qué pasó. Solo se encontraron rastros de sangre en los escalones y decenas de calabazas destrozadas alrededor de la casa. Desde entonces, el pueblo evitaba hablar de ellos. Rick apuntó su cámara hacia una tumba sin nombre. La piedra estaba cubierta de moho, pero podía leerse algo bajo la suciedad. «Nunca olvides la promesa». «¿Qué promesa?», preguntó Marla frunciendo el ceño. No hubo respuesta. Solo el sonido de algo arrastrándose detrás de ellos. Cuando giraron, vieron que las calabazas del cementerio empezaban a encenderse una por una, como si una mano invisible las hubiera prendido al mismo tiempo. Dentro de cada una cara distinta los miraba. «Rick», susurró ella, «¿tú hiciste eso?». Él negó con la cabeza. El viento se levantó con fuerza, haciendo danzar las hojas y apagando su linterna. Y entonces, entre las lápidas, apareció la niña del vestido gris. Sus ojos eran completamente negros. «Ustedes no debían venir», dijo con una voz hueca distorsionada. «Esta noche ellos vuelven», y el cielo se quebró con el primer trueno. El trueno resonó sobre Hollow Creek con una fuerza que hizo vibrar los ventanales. La tormenta había llegado sin aviso.
como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que estaba por ocurrir. Las luces de las casas comenzaron a parpadear, y poco a poco, las calles quedaron sumidas en una penumbra intermitente. Rick intentó volver a encender la linterna, pero el aparato chispeó y se apagó definitivamente. «¡Maldita sea!», gruñó. «Esto no puede estar pasando». Marla, temblando, apuntó con la cámara. La pantalla todavía funcionaba y a través del lente vio a la niña, pero ya no estaba sola. A su alrededor, figuras humanas emergían de la tierra, cubiertas de polvo y ceniza, con rostros devorados por el tiempo. Los trajes que llevaban parecían de los años 80, algunos aún con máscaras de Halloween pegadas a la piel seca. Todos miraban hacia la pareja con ojos vacíos. «¿Quiénes son?», susurró ella. La niña levantó la cabeza. «Los que no descansaron, porque alguien olvidó la promesa». El viento sopló con un lamento casi humano. Rick tomó a Marla de la mano y corrieron entre las tumbas. Pero cada paso que daban los llevaba de regreso al mismo sitio. El cementerio se había convertido en un laberinto. De pronto, una voz susurró en el oído de Rick. «Devuélvenos la luz». Giró bruscamente. Nadie, solo las calabazas encendidas formando ahora un círculo perfecto alrededor de ellos. Una de las llamas creció y adoptó forma humana, revelando un rostro carbonizado, el del señor Miller. Mientras tanto, en el centro del pueblo, el viejo Daniel cerraba la puerta de su tienda con tranca doble. Encendió una vela y se sentó tras el mostrador, respirando agitado. Llevaba 40 años viviendo en Hollow Creek y sabía que algo terrible estaba repitiéndose. Lo había visto antes, cuando era joven, la noche en que los Miller desaparecieron. Esa noche, el cielo también había sido naranja, y también había escuchado los cantos. Los reconoció de inmediato. Un murmullo coral, distante, casi infantil. Provenía de la calle, donde decenas de niños disfrazados caminaban de casa en casa, pero sus voces sonaban distorsionadas como si hablaran al revés. Daniels corrió las cortinas y miró. Los niños no eran niños. Sus disfraces parecían adheridos a la carne. Algunos llevaban máscaras derretidas, otros tenían huecos donde deberían estar los ojos. Caminaban con paso lento, sosteniendo calabazas brillantes que goteaban un líquido oscuro. El anciano se persignó. «No otra vez, por favor, no otra vez». En la colina, la vieja casa de los Miller volvió a respirar. Sí, a respirar. Desde las grietas de la madera salía un vapor blanquecino. En las ventanas tapiadas, las sombras se movían como si algo caminara detrás de ellas. El porche se iluminó brevemente con un destello rojo, y la calabaza del jardín, la que había encendido todo, comenzó a chorrear sangre por los ojos. El reloj marcó las 9, y entonces se escuchó un grito. Marla, aún en el cementerio, vio cómo Rick era arrastrado hacia una de las tumbas abiertas. Las manos que lo sujetaban estaban cubiertas de cera, como muñecos de velas derretidos. Él intentó liberarse, pero el suelo se lo tragó por completo. La cámara cayó al suelo grabando la última imagen. La niña del vestido gris sonriendo, mientras decía, «Ahora el ciclo se ha abierto otra vez». En el pueblo, los faroles explotaron uno tras otro. Los vecinos comenzaron a escuchar golpes en las puertas, risas y voces que susurraban nombres antiguos. Las calabazas en los porches se encendieron solas, cada una con una expresión distinta, y el fuego dentro de ellas ardía con un tono casi demoníaco. En cuestión de minutos, Hollow Creek quedó iluminado solo por esas luces anaranjadas, luces que no daban calor, luces que observaban. Cerca de la medianoche, un grupo de adolescentes decidió entrar a la casa de los Miller, creyendo que todo era una broma viral. Entre ellos estaba Kevin Moore, un chico escéptico, que no creía en maldiciones. Empujó la puerta, y el aire del interior lo golpeó con olor a metal y tierra podrida. El interior estaba cubierto de velas apagadas y viejas fotografías pegadas en las paredes. En ellas aparecían los Miller, pero también otros rostros desconocidos, todos con una calabaza en las manos.
Una cinta de casete descansaba sobre una mesa. El título, escrito con marcador rojo, decía: Promesa de Samhain. Kevin la colocó en un viejo reproductor. El sonido chirrió y una voz femenina comenzó a hablar. Nosotros, los guardianes de Hollow Creek, prometemos mantener la llama encendida cada año, para que ellos no regresen, pero si la llama se apaga, las almas despertarán. El muchacho soltó una risa nerviosa. Esto es una broma, ¿cierto? En ese instante todas las velas se encendieron solas. Y en el espejo frente a él, vio reflejada la figura de un hombre con una cabeza de calabaza ardiente. Los ojos eran pozos de fuego. La voz resonó en toda la casa. La promesa fue rota, y ahora el fuego reclamará sangre. Afuera el reloj del campanario marcó la medianoche. El sonido no fue un tañido normal. Fue un grito metálico, como si la campana llorara. Las luces de las calabazas comenzaron a arder con fuerza desmedida, y del interior de cada una salieron chorros de humo negro que ascendían al cielo, formando una figura gigantesca, una sombra con cuernos y un rostro hecho de fuego. El pueblo entero se iluminó con ese resplandor infernal. Las casas comenzaron a temblar, las risas de los niños muertos se mezclaron con los truenos, y el suelo se abrió bajo la vieja casa de los Miller. En medio del caos solo una voz humana permaneció consciente, la del viejo Daniels, quien, llorando, encendió una última vela y murmuró: Lo intentamos. Samhain, perdónanos. El fuego lo envolvió, y Hollow Creek desapareció del mapa. A la mañana siguiente, cuando la tormenta se disipó, un grupo de rescatistas encontró un enorme cráter donde antes estaba el pueblo. Solo quedaban cientos de calabazas carbonizadas, alineadas en círculos, y una grabación distorsionada donde se escuchaba una voz infantil diciendo: «Truco o trato». Pasaron 27 años desde la desaparición de Hollow Creek. En los mapas modernos, el nombre ya no aparecía. Solo quedaba una extensión de bosque seco y terreno quemado, vigilada por vallas del gobierno y carteles oxidados que advertían: «Prohibido el paso, zona contaminada». Pero nadie explicaba por qué estaba contaminada, y nadie se atrevía a preguntar. Sin embargo, alguien sí lo hizo. Se llamaba Evelyn Cross, periodista del Denver Chronicle. Tenía 32 años y un historial de reportajes sobre pueblos abandonados y desapariciones inexplicables. Había escuchado rumores sobre Hollow Creek desde niña, pero fue recién en 2010 cuando un exagente del condado le entregó un sobre anónimo con fotos aéreas del lugar. Las imágenes mostraban círculos de calabazas, perfectamente alineadas incluso décadas después de la tragedia. Y en el centro del cráter, algo nuevo, una casa reconstruida, la misma casa de los Miller. Evelyn decidió viajar. El camino hacia Hollow Creek estaba cubierto por una niebla espesa, a pesar de ser pleno día. Los árboles secos y retorcidos parecían inclinarse hacia el vehículo mientras ella conducía. El GPS se volvió inútil a mitad de la ruta. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Evelyn detuvo el coche frente a una cerca oxidada. Más allá, se extendía el terreno quemado, y a lo lejos, una silueta que parecía imposible: la casa de los Miller, en perfecto estado. Sacó su grabadora. «Informe de campo día 1», dijo. «El acceso al perímetro prohibido no muestra actividad reciente. Sin embargo, la estructura reportada como destruida en 1983 ha reaparecido. Intentaré ingresar». Empujó la cerca. El metal se partió como si fuera papel húmedo. El aire cambió. El olor a ceniza se mezcló con algo dulzón, similar al caramelo quemado. Evelyn avanzó con su linterna grabando el recorrido. A medida que se acercaba, notó que el suelo estaba cubierto por restos de calabazas frescas. Algunas tenían talladas caras de niños, otras mostraban expresiones de angustia, como si estuvieran gritando. «¿Qué demonios?». Entonces escuchó un llanto, suave, infantil, proveniente del interior de la casa. El interior estaba igual que en las fotos antiguas: pisos de madera vieja,
muebles cubiertos de polvo, retratos familiares torcidos. En uno de ellos, reconoció el rostro del señor Miller, y a su lado, una niña con vestido gris. La misma del archivo policial, murmuró Evelyn. La hija, Margaret Miller, desaparecida a los 8 años. Siguió el sonido del llanto hasta el sótano. Cada escalón que bajaba parecía alejarla más del mundo real. Las paredes estaban cubiertas de símbolos celtas tallados a mano, ennegrecidos por fuego. En el centro, un círculo de sal y velas apagadas. Y sobre el círculo, una grabación, una cinta de video con una etiqueta: Samhain 1983, ritual final. Evelyn la reprodujo en su laptop portátil. El video comenzó con estática. Luego, una imagen borrosa mostró a un grupo de personas reunidas alrededor del mismo círculo. Entre ellos, el señor Miller sostenía una calabaza encendida. Una voz masculina narraba: En la noche de Samhain, los muertos cruzan el velo. Nosotros abrimos la puerta para mantenerlos lejos, pero el fuego exige algo a cambio: sangre y memoria. La cámara se movió bruscamente. Una niña, Margaret, se acercaba al fuego, llorando. «Papá, no quiero hacerlo». La voz del hombre fue fría. «Si no entregamos la promesa, ellos vendrán por todos». El fuego del círculo se elevó. Gritos, sombras moviéndose rápido y luego, la pantalla se llenó de luz. Antes de que el video se cortara, Evelyn retrocedió temblando. Un sacrificio. Lo que sellaba la maldición era un sacrificio. De repente la linterna parpadeó. Un sonido de pasos resonó en el piso de arriba. Golpes, arrastres y una risa, la misma risa infantil del video. Evelyn subió lentamente las escaleras, apuntando con la luz. En el pasillo, una fila de calabazas recién talladas se encendió, una tras otra, marcando el camino hasta una habitación al final. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un espejo grande cubría la pared cubierto de polvo, y frente a él, la niña del vestido gris. «Hola, Evelyn», dijo la niña con una voz suave. «Te estábamos esperando». «¿Quién? ¿Eres tú?», balbuceó la periodista. «Soy la promesa, y tú eres la llama que vuelve». Evelyn dio un paso atrás. El espejo comenzó a reflejar algo distinto. Un pueblo entero, Hollow Creek, tal como era en 1983. Se veían los niños, las calles, la casa intacta, pero de pronto, las calabazas empezaron a sangrar. Las risas se convirtieron en gritos. El reflejo mostraba las almas atrapadas en un bucle eterno de la noche de Halloween. La niña la tomó de la mano. Su piel era fría, casi de cera. «Cada 30 años la llama debe renacer», susurró. «Esta vez, tú traerás la ofrenda». La puerta se cerró de golpe. El fuego de las calabazas creció, iluminando los retratos en las paredes. En todos, ahora aparecía Evelyn entre los Miller, como si siempre hubiese estado allí. La periodista gritó, pero nadie la escuchó. El video de su laptop siguió grabando, mostrando la habitación vacía. Luego un rostro se asomó frente a la cámara. Una calabaza con ojos de fuego que murmuró: «La promesa nunca muere, solo cambia de rostro». A las 3 de la madrugada, los sensores satelitales detectaron una explosión de energía térmica en el bosque, donde alguna vez estuvo Hollow Creek. Al día siguiente, un dron del gobierno filmó una escena inquietante. La casa de los Miller había vuelto a desaparecer, pero en el centro del cráter había una sola calabaza encendida. Y sobre ella, grabadas en la tierra, estaban las palabras: Evelyn Cross, guardiana de Samhain. Un año después de la desaparición de Evelyn Cross, la historia de Hollow Creek ya era una leyenda urbana. Los periódicos lo llamaron el caso de la zona roja, y el gobierno bloqueó toda investigación con el pretexto de actividad sísmica no identificada. Pero los viejos del condado sabían que aquello no era un temblor, era el despertar del fuego antiguo. El 31 de octubre de 2011, en un pueblo llamado Asheville, al norte de Missouri,
Las decoraciones de Halloween ya cubrían cada casa. Calabazas sonrientes, telarañas falsas, niños correteando con bolsas de dulces. Todo parecía normal, hasta que llegó ella. Nadie supo de dónde vino. Una mujer de cabello oscuro, ojos apagados, vestida de negro y con un pequeño colgante en forma de calabaza. Dijo llamarse Evelyn Cross, periodista, de paso por la zona. Rentó una cabaña junto al bosque y comenzó a preguntar por las tradiciones locales. Su voz era suave, educada, pero las personas que hablaban con ella coincidían en lo mismo. Cuando te miraba, sentías frío. La noche cayó sobre Ash Valley. El viento trajo un olor a humo y dulzura podrida. A las 7 los niños salieron a pedir dulces. A las 7:05, el primer perro empezó a ladrar sin parar. A las 7:10, se fue la luz en todo el pueblo. Las calles quedaron iluminadas solo por las velas de las calabazas, pero algo extraño ocurría. Las llamas eran demasiado brillantes, ardiendo con una intensidad que no parecía natural. Desde su cabaña, Evelyn observaba por la ventana. En la mesa, tenía abierta una libreta vieja, cubierta de símbolos y nombres. Los habitantes de Ashvale. Frente a ella, una calabaza encendida con una vela roja. La llama bailaba, y su reflejo proyectaba en la pared la sombra de un rostro que no era el suyo. «Ya comenzó», susurró una voz desde la oscuridad. Era la niña del vestido gris, sentada en el rincón, jugando con una cesta de caramelos. «Esta vez no habrá errores», dijo Evelyn, sin parpadear. «El fuego debe continuar». A las 8, los niños empezaron a desaparecer, uno por uno. Sus linternas quedaban abandonadas en las calles, junto a dulces derretidos. Las calabazas de cada casa se encendían solas, marcando el camino hacia el bosque. Y desde el bosque, un coro de voces comenzó a escucharse. Eran los cantos antiguos, las mismas palabras del ritual de Hollow Creek. El fuego llama, la promesa arde, la sangre paga lo que el olvido quiebra. Los adultos salieron aterrados de sus casas, gritando los nombres de sus hijos. El aire se volvió denso, casi líquido, y el cielo adoptó un tono rojizo. Del suelo brotaban raíces oscuras, cubiertas de cera, que se movían como serpientes. En el centro del pueblo, junto a la fuente, Evelyn apareció. Sus ojos ya no eran humanos. 2 llamas anaranjadas ardían en sus cuencas vacías. En las manos llevaba la calabaza del año anterior, restaurada, viva, y detrás de ella, los niños ausentes formaban un círculo, con rostros vacíos y velas encendidas dentro del pecho. «Ashvale», dijo ella con una voz profunda, distorsionada. «Ustedes han olvidado lo que significa Halloween. Olvidaron la promesa. Ahora, el fuego los recordará». Las campanas del pueblo repicaron por sí solas. La fuente comenzó a hervir, y las calabazas, una tras otra, se abrieron como flores carnívoras, liberando un humo espeso del que emergieron figuras con cabezas de fuego. Samhain había regresado. El mismo dios antiguo que los Miller intentaron mantener dormido ahora caminaba sobre Ashvale. La gente corrió, pero no había salida. El pueblo estaba rodeado de una muralla de llamas. Las risas de los niños se mezclaban con gritos. Evelyn levantó la calabaza al cielo y la voz del dios habló a través de ella. «Donde haya olvido habrá fuego, donde haya miedo habrá vida, y donde haya una llama yo estaré». Al amanecer solo quedaban cenizas. Los equipos de emergencia llegaron sin encontrar rastros humanos, solo calabazas alineadas en espiral alrededor de la fuente. En el centro, una figura de cera ennegrecida. Una mujer sosteniendo una vela, aún encendida. La prensa la llamó la masacre de Ashvale. El gobierno repitió la misma versión de siempre. Explosión de gas. Tragedia accidental. Pero algunos de los rescatistas afirmaron haber visto niños caminando entre la niebla, con bolsas de dulces en las manos, y uno de ellos juró haber escuchado una voz femenina susurrar entre el viento: «Truco o trato».
Años después, en otro pueblo, un niño cualquiera tallará una calabaza la noche del 31, y cuando coloque la vela adentro, verá, por un instante, reflejada en la superficie, la sonrisa ardiente de Evelyn Cross, esperando que alguien más rompa la promesa.